Vamos a hablar de trigonometría y vectores, siempre aplicando lo que es los conocimientos básicos de la trigonometría del eh, triángulo rectángulo, donde tenemos los catetos A, B y C a un ángulo. Es fundamental conocer lo que es la trigonometría del triángulo rectángulo. Para poder trabajar necesitamos también lo que es el uso de las calculadoras científicas, esas que tienen las funciones que vamos a ver aquí abajo: seno, coseno y tangente. El manejo del teorema de Pitágoras, que se desprende también de lo que es la trigonometría del triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras es nos dice que C es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, que son los catetos. Entonces nosotros podemos calcular el valor de C directamente. Eso es el teorema de Pitágoras. El manejo de las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente, que se desprende en el uso de las calculadoras científicas, y manejar lo que son los componentes de un vector en un plano cartesiano. En métodos gráficos estuvimos viendo de que las componentes de un vector, si yo tengo por ejemplo este vector de acá, que es el vector resultante, yo puedo calcular las componentes de esta fuerza resultante. Puedo calcular Fy, que sería este, y puedo calcular para acá hasta donde llega lo que es el Fx. Entonces, en trigonometría aplicamos lo que son las funciones, las componentes Fx, que es igual a la fuerza coseno del ángulo. Ya vamos con las funciones. Y Fy va a ser igual a F, o sea, F es la fuerza, el valor de la fuerza por el seno del ángulo que tiene que tener esta fuerza acá. Entonces, consideramos el ángulo y el valor de la fuerza. Entonces, estas funciones o estas componentes usted tiene que tenerla memorizada. La componente X, o sea, esta de acá, va a ser igual a esto, y la componente Y va a ser igual a esto. Entonces, en un plano cartesiano es importante que conozcamos los signos que van a tener. Entonces, ¿cómo deducimos los signos de las componentes Fx y Fy? Nos vamos a un plano cartesiano, marcamos el eje X, que es todo este, y el eje Y, que es todo este. Para acá es positivo, positivo, negativo y negativo. Entonces, si una fuerza, vea bien, queda en este cuadrante, por ejemplo, entonces los signos de las componentes X y Y, entonces ambos en este caso van a ser positivos. Entonces el valor de la componente Fx va a ser un signo positivo, y de Fy también va a tener un signo positivo. Pero si la resultante queda en este cuadrante, entonces para acá el valor de Fx para acá es negativo. Entonces Fx va a tener un signo negativo, y Fy siempre va a ser positivo. Si la resultante queda en este cuadrante, entonces vea bien, Fx es negativo y Fy es negativo. Entonces, para este cuadrante, Fx va a tener un signo negativo y Fy también va a tener un signo negativo. ¿Qué sucede si la resultante queda en este cuadrante? Bueno, en este cuadrante X es positivo, entonces Fx va a ser positivo y Fy va a ser negativo, porque está para abajo. Entonces, esto es bien importante para darle respuesta cuando busquemos lo que son las componentes, que es lo que vamos a ver ahorita con un ejemplo. Aplicando la explicación anterior, vamos a ver dos ejemplos de lo que es la trigonometría aplicada a los vectores. Uno calculando lo que son componentes, y la otra calculando lo que es resultante. Entonces, ¿cómo van a trabajar en esto? Vamos a ver este ejemplo. Dice calcular las componentes horizontal y vertical de una fuerza de 200 newton. Nos dan ya la fuerza, en este caso 200 newton, no lo voy a confundir con norte, a 60 grados. Entonces, el primer paso es hacer el plano. Luego, aquí ya no necesitamos hacer escala. Lo que necesitamos hacer aquí es nada más medir el ángulo. Y toma su transportador
lo coloca, lo mide, básicamente por ahí quedan los 60 grados. Entonces después de que usted mide los 60 grados, entonces traza una línea en forma de vector, hágala del tamaño que quiere. Aquí ya no necesita medida, ya no necesita escala, ese es lo fácil de trabajar con la trigonometría. Entonces usted la traza, bueno, yo la tengo acá, así, y mide lo que son los 60 grados. Entonces, lo que nos están pidiendo es las componentes. Entonces usted sabe que para marcar las componentes, esta sería fx y esta sería fy, la componente en y. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos vamos a lo que estábamos explicando anteriormente. Fx es igual a la fuerza por coseno del ángulo. Entonces con esto yo lo sustituyo. Fx va a ser igual a la fuerza. ¿Cuánto vale la fuerza? 200 newton. Coseno, aplicamos la trigonometría, coseno de 60 grados, que es lo que tengo acá. Entonces, al efectuar en la calculadora, una calculadora científica, usted puede ingresar los datos directamente. Entonces escribe los 200 newton, después escribe la tecla cos, ahí aparecen todas las calculadoras científicas, cos, y escribe 60, solamente 60, y le da igual. Entonces fx es igual a 100 y escribe la unidad, no se le vaya a olvidar, newton. Entonces fx va a ser igual a 100 newton. Entonces ese sería para fx. Ahora, si lo vamos a hacer en este caso para fy, entonces dice que fy va a ser igual a f, a la fuerza, por el seno del ángulo. Sustituimos fy, la fuerza 200 newton, que ya lo tenemos acá, seno de 60. Y eso lo aplica usted igual, 200, escribe 200 en la calculadora, aplica la tecla sin, así aparece, le aparece sin en la pantalla de la calculadora, y luego escribe 60 y eso le da 173.2 newton, la unidad resultante. Entonces ya tenemos las dos respuestas. Fx, para en este caso, Fx vale 100 newton y Fy vale 173 newton. Eso es todo lo que hay que hacer. Fácil. Luego hay otro ejemplo donde nos dice que calculemos la fuerza resultante. Vea, de una fuerza de 5 newton dirigida a la derecha y otra fuerza de 12 newton dirigida verticalmente hacia abajo. Entonces tenemos una que va hacia la derecha y la otra que va hacia abajo. Entonces venimos y hacemos nuevamente el mismo procedimiento. Hacemos el plano y decimos, no ocupamos hacer escala. Decimos una fuerza de 5 newton la dirijo hacia la derecha en el plano y me quedaría así, F de 5 newton, fuerza de 5 newton dirigida a la derecha, y la otra pues va hacia abajo, que sería una fuerza de 12 newton. En el tema de fuerzas hay que utilizar lo que es la lógica. Una fuerza de 5 newton representada como vector, lógicamente va a ser más pequeña que una fuerza de 12 newton, entonces no las haga del mismo tamaño, ni una fuerza menor hacerla en ese caso más grande que otra. Entonces es pura lógica. Cuando ya las tiene representadas, entonces vamos a trabajar con lo que es la trigonometría. Dice que Fx es igual a 5 newton y Fy es igual a 12 newton. En la trigonometría, aplicando el teorema de Pitágoras, dice que C es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Entonces, nosotros lo que tenemos que buscar es la resultante que va a estar en este espacio de acá. Entonces aquí vamos a formar nosotros prácticamente un triángulo rectángulo. Por eso aplicamos lo que es el teorema de Pitágoras. Entonces, si lo aplicamos a encontrar la fuerza resultante, entonces la represento con R. Resultante es igual a al cuadrado sería fx al cuadrado y b cuadrado sería fy al cuadrado. Entonces la que yo voy a aplicar para la resultante es esta. ¿Ve? La resultante sería fx al cuadrado más fy al cuadrado. Eso es lo que usted tiene que tener para calcular resultantes, que sale de lo que es el teorema de Pitágoras, aplicado nada más en esta parte. Entonces, ¿qué es lo que hago? Sustituir. Ver, la resultante es igual a la raíz cuadrada de cuánto vale fx al cuadrado. Vale 5 newton. 5 newton al cuadrado más 12 newton al cuadrado, que vale fy. Entonces tengo ya de un solo. Resultante es igual 5 al cuadrado son 25 newton al cuadrado más 12 al cuadrado son 144 newton por newton, newton cuadrado. Luego sumo esto
y me da que la resultante son 169 newton al cuadrado. A eso con la calculadora le saco la raíz, cancelo este con este y entonces me queda la raíz de 169 que es 13 y solo me queda 1 newton. Entonces la resultante sería 13 newton. Eso es lo que va a valer esto. Entonces, pero antes de marcarla necesito aplicar otra función trigonométrica. Solo hemos aplicado dos, coseno y seno. Entonces necesitamos aplicar tangente. ¿Para qué utilizamos tangente en la trigonometría? Para calcular ángulos. Entonces, ¿de dónde parte esto? Bueno, de la aplicación de esto. Tangente del ángulo es igual al valor absoluto de FY entre FX. ¿Por qué valor absoluto? Recuérdese que hace un momento explicamos que a veces los valores de la componente en X y en Y pueden ser positivos o pueden ser negativos. Entonces, cuando son negativos se utiliza el valor absoluto para convertir un número negativo en positivo. Entonces, así llegar a una respuesta. Entonces, siempre va el valor absoluto. ¿Cómo lo notamos? Véalo acá en este ejemplo. Mire, tenemos que en este caso Fx vale 5 newton porque va dirigido hacia la derecha y Fy va dirigido hacia abajo. Entonces el valor de Fy en este caso son 12 newton. Entonces ya lo vamos efectuando y acá lo vamos colocando, vea el signo, y 12 negativo 12 por negativo 12 nos da positivo 144. Entonces aquí solo es de sumar. Entonces no hay ningún problema. Pero ¿qué sucede con este caso acá? Vea, el valor de Fy es negativo 12 entre 5 newton. ¿Por qué? Porque siempre va a ser así. No se vaya a confundir. Primero Fy y luego Fx. Entonces dividimos. Negativo 12 entre 5. Si le aplicamos el valor absoluto, 12 entre 5 aplicado el valor absoluto nos da 2.4. O es como que usted divida 12 entre 5 y nos da 2.4. Entonces, tangente del ángulo es igual a 2.4. ¿Sí? Bueno, el siguiente paso, aquí lo que se hace es un pequeño despeje. ¿Despejamos para qué? Para el ángulo. Y el ángulo va a ser igual. Pasamos la tangente hacia el otro lado como tangente inverso, se llama esto. Tangente a la negativo 1. Y escribimos el 2.4. Y luego aplicamos este procedimiento. Usted necesita por fuerza hacerlo con la calculadora. Entonces, con la calculadora, usted escribe en el Shift. Se va a la tecla Shift. Le aparece una S en la parte de arriba y escribe... presiona la tecla tan y le aparece tan a la negativo 1. Entonces ahí escribe 2.4 y luego le da igual y le da 67.4 ya redondeado. Entonces esa es la forma de cómo calcular prácticamente lo que es el ángulo. Con la tecla Shift le sale tangente inverso, escribe 2.4 en la calculadora, le da igual y le da esto ya redondeado. Entonces vea que no nos da una dirección. Entonces usamos la lógica otra vez. Este sería el sur y este sería el este. Entonces, ¿dónde va a quedar la resultante? En el medio de los dos. A un ángulo para acá medido con el transportador de 67.4 grados. Usted va a trazar una resultante y esa resultante va a valer 13 newton a un ángulo de 67.4 grados al sureste. Entonces por eso le escribimos aquí sureste. Entonces esa es la forma de calcular resultante. Mucho ojo con los signos que usted tiene que írselos llevando y arrastrando hasta donde vaya. Por eso al principio lo explicamos. Con eso